vamos a cambiar. Pues como les venía diciendo, vamos a hablar un poquito ahora sí de lo que es la anatomía, un poquito de la fisiología. Dado que entendiendo de este tipo de cosas, vamos a modificar la conducta haciéndoles diferentes protocolos. Como lo he mencionado en la parte anterior, dependiendo de la anatomía, la morfología, incluso de algunas variantes anatómicas que puede llegar a tener el paciente, si tiene alguna patología o que ya de por sí son propias de él, pues nuestro protocolo se va a ver modificado y algunas de la planimetría, alguna parte de la planimetría va a ser completamente distinta. Entonces, esta parte es muy importante comprenderla y analizarla, porque, insisto, dependiendo de estos aspectos de la planimetría o de la anatomía del cuerpo del paciente, pues las estructuras se van a ver modificadas en forma o función, y esto pues va a tener repercusión directamente en nuestro protocolo. Entonces es muy importante que como usuarios seamos conscientes de que un decir, por ejemplo, en un corte axial, para decirlo de esa manera, no necesariamente siempre se va a hacer exactamente igual, no siempre va a ser simplemente axial, va a tener cierta angulación, cierta variación o variante en cuanto se va a realizar, porque hay varias estructuras que tenemos que valorar de manera adecuada, y pues bueno, a veces esto no se puede hacer si hacemos los rangos o si hacemos los cortes de manera muy estricta. Entonces es esencial que el usuario sea eh, adaptable a este tipo de situaciones para que al fin y al cabo sus protocolos de adquisición sean, pues, ahora sí que de lo más acertado posible. Como te platicaba en algún momento, la anatomía de la rodilla es una de las más complejas, sobre todo en la ejecución de los protocolos. Te explico un poquito en cuanto sigamos avanzando, porque sus estructuras se comunican y entrelazan de tal manera y de una manera casi tan perfecta que ciertas variantes muy pequeñas pueden hacer que la estructura o la anatomía de la articulación se vea modificada. Varos, valgos de la rodilla, hiperextensiones o hiperlaxitudes pueden hacer que la estructura de la rodilla, la estructura de la articulación esté diferente a como normalmente estaría cuando está sana. ¿Por qué digo que nos tenemos que adaptar a estas cosas? Bueno, nos tenemos que adaptar a ello porque en general el paciente que acuda a nuestro servicio pues va a ser un paciente con una patología o con una enfermedad. Entonces, en general no vas a encontrar muy seguido completa normalidad. Siempre va a haber, aunque sea algún detalle que se le considere anormal, por decirlo de alguna manera, o que no está dentro de los límites normales. Te lo menciono así así tan claro porque pues definitivamente así es. Ya con el avance de tu experiencia te vas a dar cuenta de que en la mayoría de los casos, aunque sí encontramos un pequeño detalle que se le considera normal, y pues también existen los casos en los que no, pero a lo que quiero llegar es que a veces la anatomía de la rodilla, la anatomía de esta articulación está tan modificada por la lesión o por la patología que sufre el paciente, que vamos a tener que hacer variaciones en cómo adquirir nuestro procedimiento, cómo adquirir nuestros cortes para que estos se vean o se alcance a determinar eh, ahora sí que la patología o enfermedad o condición que el paciente padece. Pero bueno, no vamos a enrollarnos demasiado en esta sección, vamos a hablar un poquito de la anatomía, ya directamente describiendo algunas estructuras, perdón, sobre todo en el aspecto de identificar algunas estructuras que van a ser vitales cuando estemos estudiando la anatomía mediante resonancia magnética. Primero vamos a hablar un poquito de los huesos. Los huesos que conforman la rodilla son cuatro específicamente, dos que están más arriba y dos que están más abajo. Estos huesos proporcionan una articulación entre sí, todos, y mediante algunas estructuras accesorias van a interactuar entre ellos para realizar los diferentes movimientos de flexión y extensión que pueden hacer esta estructura anatómica. Recuerda, la anatomía de la rodilla, su articulación es tipo bisagra. No tiene demasiado juego, no podemos hacer mucha rotación interna, mucha rotación externa.
¿de acuerdo? Por el simple hecho de cómo está reconstituida o cómo está constituida la articulación. Es en general, vamos a tener movimientos de flexión y extensión, nada más. Sí tienen una pequeña cantidad de juego hacia un lado o hacia el otro, pero ahorita te voy a mencionar algunas estructuras que mantienen esto en equilibrio. Entonces, esta estructura, precisamente por esa situación, al mismo tiempo de ser una de las más útiles, de las que nos proporciona habilidades atléticas, también es una de las que es más frágil. Vamos a hablar de los huesos. Primeramente vamos a tener los huesos de la rodilla relacionados con el principal, que es el hueso, el hueso rótula llamado, es un hueso en forma de concha, si me lo permiten, entonces es cóncavo y convexo al mismo tiempo, es cóncavo en la parte anterior, convexo en la parte posterior, tiene forma de triángulo con un vértice inferior y una base superior. Y bueno, este se desplaza por encima del fémur, sobre todo del fémur, para realizar los movimientos de extensión y de flexión de la rodilla. Este hueso interactúa mucho con la carilla articular, los cóndilos o los epicóndilos femorales, para facilitar el movimiento. Por otro lado, detrás de la rótula tendremos el hueso fémur. El hueso fémur es un hueso largo con una extremidad inferior, que es la que nos va a importar en este sentido, que tiene forma de, ahora sí que de cóndilo, ¿no? Esta articulación o este hueso tiene esta forma con una carilla articular de cartílago liso que le permite el desplazamiento de las estructuras de la faceta articular o de la meseta de la tibia. La tibia es el hueso que está por debajo. En ella se insertan algunos músculos, al igual que en el fémur, y algunos tendones. Esta interactúa con el fémur para poder realizar los movimientos de flexión. Tiene dos carillas articulares que se llaman mesetas articulares o cóndilo tibial. Aquí se articula el cóndilo femoral que está por encima. Es una estructura cóncava, mientras que la del fémur es convexa. Esto les permite desplazarse una encima de la otra sin generar apenas fricción. Estos huesos están relacionados entre sí con el hueso fíbula o con la tibia, perdón, el peroné. La fíbula, por su parte, es un hueso delgado que se articula solamente con la tibia en su parte superior. Este tiene la función de proporcionar sostén y equilibrar el peso del cuerpo del paciente. Realmente no tiene muchas funciones articulares, su articulación es sin artrosis. Eso quiere decir que no se mueve. Estos huesos, insisto, interactúan entre sí y forman una articulación en bisagra o de tipo condilar que permite un desplazamiento en flexión y extensión. Insisto, tienen cierta cantidad de flexiones o de abducciones y aducciones que no son sanas para la rodilla, pueden llegar a lesionarlas. Por lo tanto, te podría decir en todo caso que esta articulación solamente tiene movimiento de flexión y extensión. Es de tipo bisagra, con epicóndilos y cóndilos que interactúan entre sí con la ayuda de la rótula. La rótula, por otro lado, está articulada o unida a este tipo de huesos, a estos dos que les mencioné, mediante algunos tendones que le facilitan el desplazamiento. Entonces, para finalidad práctica, estos huesos interactúan entre sí para formar el movimiento articular de la rodilla, pero también al mismo tiempo están limitados en movimiento por la contextura o la fragilidad que le proporciona su forma y su función. Esto está determinado de origen directamente por la necesidad que tiene de proporcionar mucha flexibilidad. Al mismo tiempo, esta parte la hace lo más frágil. Movimientos muy forzados como extensión muy marcada o flexión muy marcada pueden llegar a romper o desgarrar estructuras vitales para la estabilidad articular. Lesiones musculares o lesiones en algunos cartílagos pueden producir dolor crónico, ya que esta articulación está diseñada para tener un movimiento sumamente fluido en sus estructuras y pues por esta misma razón no presentan demasiada capacidad de respuesta ante un daño y tienden a, si la lesión es ligamentaria o tendinosa, tienden a tener mucha inestabilidad articular.
Es por eso que esta articulación es una de las que más se debe cuidar, sobre todo cuando practicamos deporte o cuando realizamos nuestras actividades físicas, pues ya que una lesión en esta estructura puede producir mucha sintomatología relacionada con inestabilidad, que incluso puede comprometer la marcha. No tanto que si te lesionas algún ligamento cruzado, por ejemplo, no puedas caminar, pero esta inestabilidad articular puede producir que sufras una caída como consecuencia de la inestabilidad propia de la articulación que mencionamos. Y pues bueno, esto te pone en riesgo no nada más articularmente, sino tomando en cuenta algunas otras cosas. Entonces es muy importante que entendamos que esta articulación, si bien es una de las más importantes, también es una de las más frágiles. Para poder realizar sus diferentes movimientos y facilitar el desplazamiento articular, se hace o se echa mano naturalmente de una sustancia que se llama cartílago articular. Esta es una especie de cápsula o capuchón que va por encima de algunas estructuras articulares y que en general está hecha de tejido conectivo. Este cartílago lo podemos encontrar en los cóndilos femorales, en los cóndilos tibiales y en la parte de atrás o en la parte posterior de la rótula. Este cartílago articular tiene la función más importante en el movimiento, ya que al ser lisa, evita la mayor cantidad de fricción posible y esto facilita los movimientos de la articulación como tal. Desafortunadamente, algunas lesiones condrales, algunas lesiones autoinmunes, el desgaste articular, los pacientes de avanzada edad, tienden a tener problemas desgastando su cartílago articular o ya de plano perdiéndolo por completo. Esto provoca, fricción en la articulación y pues al fin y al cabo puede tener consecuencias en dolor o incluso el síndrome de la rodilla congelada, que es pues que se quede ahora sí que atrapada, atorada en un movimiento sin que ésta pueda moverse, por decirlo de alguna manera, o este movimiento cause mucho dolor. Entonces, repito, vamos a encontrar dos que son muy importantes, el cartílago epicondilio del fémur y el cartílago de las mesetas tibiales. También hay cartílago en la rótula, este es un poquito menor cantidad de cartílago, pero bueno, también existe por ahí. Esta se va a encontrar en los epicóndilos de nuevo del fémur y en los cóndilos o en las mesetas tibiales en el hueso de la tibia. ¿De acuerdo? Repito, esta parte es muy importante porque facilita mucho el movimiento y ayuda mucho que el movimiento sea fluido y que el desgaste o que el dolor o que el movimiento sea, insisto, muy fluido y evitamos la fricción mediante esta estructura. Afortunadamente o desafortunadamente, este facilitador del movimiento es difícil de dañar, salvo algunas lesiones mal cuidadas, como por ejemplo traumatismos muy frecuentes, ejercicios de alto impacto, por ejemplo, correr, cargar peso, etcétera, etcétera, son los que son predisponentes o los que te llevan o te predisponen a sufrir este tipo de lesiones. Aquí vamos a tomar en cuenta que también la edad o algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la osteoartritis, pueden producir que el cartílago se vaya desgastando, pues no desgastando, más bien que este se vaya dañando como consecuencia de un proceso inflamatorio autoinmune y pues bueno, que al fin y al cabo se vaya carcomiendo, si me lo permiten, se vaya desgastando y produzca los síntomas antes mencionados, dolor, sensación de chasqueo, dificultad para mover la articulación, dificultad para deambular, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de la musculatura. Los músculos como tal de la articulación de la rodilla los vamos a dividir en dos partes, los de la musculatura anterior y posterior del muslo y de la misma manera la musculatura anterior y posterior de la pierna. Estos músculos están relacionados con la fuerza para realizar trabajos. Usan flexiones y extensiones para realizar los movimientos. Obviamente se van a ayudar de estructuras tendinosas que también en su momento vamos a hablar de ellas. Los músculos en general, sobre todo los de la parte superior, van a estar relacionados con el movimiento de flexión y extensión y nos ayudan para caminar, mientras que los músculos inferiores, tanto anteriores como posteriores, nos van a servir más bien para la potencia.
Me refiero a potencia no en cuanto van a ser muy potentes, sino en permitir, por ejemplo, desplazarnos más rápido, saltar, cosas así. Si bien esos músculos son ayudados por la parte superior, estos al ser más grandes nos proporcionan mayor cantidad de resistencia más que de fuerza, a pesar de que parecería lo contrario. Es importante mantener cuidado en las lesiones en la rodilla porque algunas lesiones, como las lesiones de meniscos o las lesiones de cartílago articular, tienden a anteponer, no anteponer, tienden a tener un efecto de fragilidad en los músculos, sobre todo superiores, cuando hay una lesión de meniscos, y esto puede producir lesiones, rupturas o lesiones musculares en los músculos del fémur, sobre todo en los músculos del muslo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que esta parte de los huesos del fémur está relacionada más que nada con la posibilidad de realizar movimientos como caminar, correr, mientras que los de la parte de abajo le proporcionan fuerza estructural a la rodilla, rodeándola como si fuera una especie de nudo y evitando o más bien produciéndole o generándole estabilidad. Mientras que los músculos de la parte superior están relacionados específicamente con la parte anterior y la parte posterior, tal cual, los de la pierna o los de la parte inferior del miembro inferior están más relacionados con la estructura, digamos que son más elípticos, los rodean más a la articulación, mientras que los de arriba están más claramente insertados en la cara anterior o en la cara posterior. Entonces, vamos a hacer una pequeña descripción, vamos a hablar de los músculos del fémur, los músculos del muslo, desde la perspectiva de la rodilla. Primero, desde la parte anterior vamos a tener lo que es el cuádriceps femoral. Este cuádriceps femoral consta de 3 bastos y un recto femoral. Estos músculos proporcionan el poder o el potencial para hacer la flexión de la cadera, ayudados por los músculos artorios, por ejemplo, o los abductores de la cadera, y nos permiten hacer el movimiento de elevación. Insisto, vamos a tener el vasto interno, el vasto lateral o el vasto externo. ¿Sí? El vasto interno o intermedio se refiere a que está por detrás del músculo recto anterior, que sería el otro músculo importante. Insisto, estos son los músculos que están por delante de la rodilla. Por la parte externa, alojada un poquito por debajo de la meseta tibial, está alojado lo que es la banda de ilio tendinosa, ¿sí? O el tendón de la fascia lata, ¿sí? Se le conoce como banda iliotibial. Esta se aloja y se inserta en la parte inferior de la meseta tibial externa. Tiene relación con algunas partes del músculo, perdón, bueno, se inserta en el mismo lugar donde se inserta el tibial anterior, pero ahorita hablamos de él. Los músculos de la parte posterior se le conocen como el bíceps femoral. El bíceps femoral tiene 2 músculos específicamente, el semitendinoso, porque está formado más por tejido tendinoso que muscular, y el semimembranoso, que por el contrario tiene una estructura más muscular y su tendón es relativamente corto. Estos músculos proporcionan la posibilidad de la elevación de la pierna. Recuerden, el muslo es la parte superior de la extremidad inferior, mientras que la parte inferior de la extremidad inferior es la pierna. Estos se insertan por debajo de la meseta tibial posterior y realizan movimientos de elevación de la pierna. ¿De acuerdo? Mientras que los músculos anteriores hacían la elevación de la cadera, estos van a hacer la elevación de la pierna. Son músculos posteriores, son relativamente largos. Hay que tener cuidado con estos músculos porque al ser tan delgados son muy friables o prácticamente se pueden lesionar con muchísima facilidad. ¿Cuáles son los problemas más importantes relacionados con la rodilla? Pues son rupturas más distales, que pueden llegar incluso a el dolor para levantar la pierna,
y que, bueno, al fin y al cabo representan problemas al caminar. Insisto, son dos músculos del bíceps femoral, son el semitendinoso y el semimembranoso. El semitendinoso es interno, mientras que el semimembranoso es más bien, perdón, más bien al revés. El semitendinoso es más, está más alojado hacia la parte externa, mientras que el semimembranoso está más bien hacia el centro. Y por fuera vamos a tener los músculos bíceps femorales, que no me acuerdo por qué no los puse por aquí. Pero bueno, el bíceps femoral son músculos que están más hacia la cara externa del muslo y más posteriores. Y bueno, estos también se alojan por debajo de la meseta tibial posterior y nos ayudan mucho en la parte de la elevación y la elongación, o se llama abducción de la piel. Estos cuatro músculos, no sé por qué nada les puse, pero bueno, estos cuatro músculos son los que forman la parte posterior de la pierna. Digámoslo así, el semitendinoso y el semimembranoso son más hacia la cara interna y posterior, mientras que el bíceps femoral está más hacia afuera del muslo y la parte anterior. Estos músculos, recuerden, al ser tan largos, generalmente son friables. Eso quiere decir que se lesionan con cierta facilidad. Vamos a hablar de la pierna. Los músculos anteriores de la pierna son dos específicamente, el fibular o tibial largo y el tibial anterior. Estos músculos están relacionados con la elevación del pie. De ahí el uso de la potencia al correr, por ejemplo. Si bien la fuerza la dan los músculos más superiores, son más grandes, la elevación del pie es vital al momento de correr. El ángulo de ataque al ir corriendo depende mucho de que los dedos del pie estén hacia arriba y el primer desplante que se haga con el pie, o sea, con el talón. Y esto es biomecánica básica, ¿de acuerdo? Intenten correr de puntitas y parecería más fácil, pero también tiende a lesionar mucho los músculos de la cara anterior. Los músculos, estos dos son dos músculos largos que, insisto, su principal función es la elevación del pie y de los dedos. Obviamente ayudado de ligamentos y cosas así que están, estructuras así que están más hacia el pie. De la parte posterior, por ejemplo, tendremos más. Estos músculos más bien rodean desde la parte anterior hacia la parte posterior y los más importantes son el popliteo, el sóleo, el tibial posterior y el fibular largo, que al fibular largo también se le puede considerar como anterior. Digamos que está externo. Es la parte así que del chamorro que sobresale en la parte externa. ¿Sí? El popliteo surge y nace desde la meseta tibial, girando hacia adelante, perdón, girando hacia atrás y hacia la parte superior del epicóndilo externo. El músculo sóleo está por debajo, es un músculo más pequeño, pero tiene el mismo nacimiento, un poquito más inferior, y rodea la parte posterior o la parte anterior, no sé cómo decirlo, pero bueno, la parte más externa del músculo popliteo. El peroneo largo es más interno, está más bien hacia la parte de la exterioridad, la parte exterior del pie. Y pues bueno, ya más abajo tenemos los flexores de los dedos y etcétera, etcétera. El fibular largo, el peroneo largo, está más hacia afuera que hacia atrás. Pero bueno, dependiendo de la perspectiva, se podrá decir que es posterior. Estos músculos tienen la forma o la función de la elevación de la parte del talón, ¿de acuerdo? Y más abajo van a formar lo que es el tendón el tendón de Aquiles, ¿no? Bueno, básicamente estos músculos le proporcionan más bien estabilidad a la articulación. Si te fijas en el diagrama, abrazan a la rodilla, más que estar relacionados íntimamente con la parte posterior o anterior, como en el caso del muslo y del muslo superior, del muslo y anterior y posterior. Aquí más bien forman una parte ahora sí que de recubrimiento, si me lo permites, para darle estabilidad a la articulación. Estos músculos son muy importantes, perdón, un poquito.
Sí, estos músculos son muy importantes porque los inferiores, estos de acá, porque, insisto, le dan estabilidad a la articulación y bueno, forman como una cunita, por decirlo de una manera, que evita que la articulación tenga demasiado juego, ¿de acuerdo? Estos están muy relacionados con las estructuras tendinosas. Cada músculo largo que veas en la pierna tiene su inserción tendinosa. Definitivamente, tanto el vasto interno, el vasto externo, el vasto interior, el recto femoral, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, todos tienen ahora sí que tienen su inserción tendinosa, todos, absolutamente todos. Recuerden que los tendones son los que facilitan el movimiento, los que facilitan la fuerza para realizar ese movimiento, son los músculos. Me regreso un poquito. En este pequeño diagrama tenemos una porción blanca, si la pueden identificar. Lo rojito técnicamente pues es el músculo. Y si te fijas, todos, absolutamente todos, tienen su tendón. Aquí tengo una porción blanquita, aquí tengo otra, acá hay otra. Aquí pues este casi es todo un tendón, aquí tenemos otro tendón. ¿De acuerdo? A lo que me refiero es que todos los músculos antes mencionados tienen su tendón, todos los músculos que te mencioné tienen su inserción tendinosa, todos, absolutamente todos. Entonces nos vamos a centrar en los tendones de la rótula. En los tendones de la rótula le permiten estabilizar la articulación y evitar que se desplace, sobre todo lateralmente, y también evitan que, pues ahora sí que como que se atoren, ¿me explico? Esto quiere decir que le permiten acompañar el movimiento de flexión o extensión. Digamos que la rodilla no está fija, esta se mueve en condiciones dadas que permitan y faciliten el desplazamiento articular. Recuerden que la articulación de la rodilla o las estructuras cartilaginosas de la rodilla no son precisamente fijas, sino que al moverse, al tener un movimiento tan marcado, pues para eso necesitamos estabilizarlas mediante la rótula utilizando los tendones que te voy a mencionar. El tendón del cuádriceps generalmente, o bueno, no generalmente, su unión miotendinosa está en el músculo recto anterior y en el vasto intermedio. Este tendón es relativamente corto y no tiene mucho desplazamiento. ¿De acuerdo? Esta es una unión tendinosa entre la parte de la rótula y el cuádriceps. Se le llama como tendón del cuádriceps. Por debajo vamos a tener un tendón que se le conoce como rotuliano. Este se inserta por debajo en la tuberosidad o en el tubérculo de la tibia. Es una estructura saliente porosa donde se inserta este tendón. Este tendón tiende a ser más elongable, puede ser más alargado, tiene más flexibilidad. La ruptura de cualquiera de los dos hará que la rótula se desplace y se salga de su posición. Esto genera primeramente mucho estrés para las personas que la sufren y número dos, dolor por la fricción. Recuerden que la articulación está perfectamente equilibrada para que la rodilla se mueva de manera sencilla a través de las estructuras cartilaginosas de las que ya hemos hablado. Estos tendones tienen la función de estabilizar la rótula y esto evita la fricción en las cavidades articulares, sobre todo cartilaginosas del fémur. Muy bien. Cabe resaltar entonces que los músculos propios de la rodilla, todos, absolutamente todos, tienen su unión tendinosa. Aquí tenemos un tendón, aquí tenemos otro, aquí hay tendones, este es un tendón, este también, este también. Estos de acá son otro tendón. Entonces, para no entrar en polémicas, cada músculo, el vasto lateral, el recto anterior, el vasto intermedio y el vasto medial, todos tienen su tendón. Así que los bíceps femoral también tiene su inserción tendinosa,
El semitendinoso y semimembranoso también tiene inserción. El tendón del tibial anterior, el tendón del tibular largo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para fines prácticos, estos músculos están unidos con una unión miotendinosa y ahora sí que la parte del músculo, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en demasiados detalles al respecto, no vamos a meternos demasiado porque, bueno, al fin y al cabo es impráctico estar hablando de cada tendón en particular, sí, pues sabemos que básicamente cada uno tiene cuenta con su tendón. En cada inserción muscular vamos a tener un tendón en la rodilla porque recuerden que aquí necesitamos mucha flexibilidad para realizar los diferentes movimientos, por lo tanto es innecesario mencionar, ¿no? Estos tendones, insisto, la función básica que tienen es la realizar o facilitar el movimiento utilizando la fuerza que tienen los músculos. Entonces, estos, recuerden, los importantes o los que generalmente se pueden llegar a lesionar. Esto no quiere decir que los tendones de las estructuras no se lesionen. Nada más sí, lo que puede causar ahora sí que problemas son los tendones del cuádriceps y el tendón de la rótula. ¿De acuerdo? Esos son muy importantes porque pueden producir que se salga la rótula de su lugar, se salga de su posición. Pues esto que me mencioné muchas veces, genera dolor y es una sensación de estrés muy importante porque sabes si esa parte de tu cuerpo va a regresar a su lugar o así se va a quedar. Esa parte del shock traumático por el golpe o lesión que sufriste, imagínate el choque emocional que tienes al ver esa escena. Vamos a ver los ligamentos. Los ligamentos tienen la función específica de estabilizar la articulación, limitan un poquito el rango de movimiento para evitar las lesiones. Y bueno, básicamente son estructuras de tejido conectivo que se encargan de estabilizar articularmente los huesos sobre todo y algunos músculos, ¿no? Primordialmente vamos a tener tenemos dos grandes grupos de ligamentarios, tenemos muchos ligamentos de cuatro, muchos ligamentos en la rodilla, pero dos son de los más importantes y son de los que más vamos a buscar a la hora de hacer la magnética de articulación. Primordialmente hablemos de los colaterales en primer caso y luego pasamos a los cruzados porque son un poquito más importantes. Los colaterales medio y lateral son dos estructuras ligamentarias que van desde el epicóndilo, en el caso externo, hasta la inserción con el músculo fíbula o el músculo, perdón, hueso fíbula o peroné. Este se encarga de la estabilización lateral, al igual que el ligamento colateral medial, que se inserta en el epicóndilo del fémur, en el epicóndilo interno, se aloja o se inserta también en una porción o en una parte del cuerpo del menisco medial y se desplaza hacia abajo hasta unirse un poco por debajo de la meseta tibial. Estos ligamentos colaterales tienen la función de evitar el desplazamiento para hacer paro o valgo forzado. Cuando estos ligamentos se lesionan, la articulación tiende a ser más laxa. Eso quiere decir que los movimientos laterales son muy marcados hasta el grado de parecer que estamos con un varo o con un valgo. Es importante este signo. Obviamente tiene su nombre, pero para este fin práctico no es necesario. El otro grupo que considero yo tal vez, no quiere decir que sea más importante, pero sí se le da más relevancia, es el grupo de los cruzados. Los ligamentos cruzados se insertan tanto en la tibia como en el peroné, como en la tibia como en el fémur, perdón, y la función es estabilizar el movimiento de la articulación, mientras que los ligamentos colaterales evitaban la lateralización de la articulación, que no es un movimiento natural. Los ligamentos cruzados, su función es estabilizar el movimiento articular. Digamos que los colaterales evitan el movimiento lateral, mientras que los ligamentos cruzados favorecen el movimiento equilibrado y estabilizado de flexión y extensión. Cuando estos ligamentos se rompen, no siempre generan dolor como tal, a lo mejor una sensación de disgusto en la parte interna de la rodilla, como si hubiera algo ahí atorado, pero en general su principal síntoma es la inestabilidad. De pronto vas caminando y la rodilla se voltea, se hiper extiende de más
o se hiperflexiona demasiado y esto puede ser incluso peligroso a la deambulación. Eh, entonces esta parte y estas estructuras son sumamente importantes y pues hay que estudiarlas de una manera correcta. Ahorita vamos a hablar de ello. Otra de las partes importantes en la anatomía de la rodilla son los meniscos. Los meniscos tienen una forma muy particular. El menisco externo tiene una forma de O más redondeado, mientras que el menisco interno tiene más bien una forma de C. Ambos constan de un cuerpo o porción externa o interna, dependiendo de qué lado estén, y tienen una asta que se conoce como asta o cuerno anterior y asta o cuerno posterior. Esta estructura tiene la función de estabilizar la carga, equilibrar el peso y fomentar el desplazamiento articular, favoreciendo la flexión o extensión. Insisto, tenemos dos, el menisco medial o interno, que tiene forma de C, mientras que el menisco externo tiene más bien una forma redondeada. Estos son una especie de cojinete con el centro puro. Esto quiere decir que no tienen un centro, sino que más bien tienden a tener más bien una especie de espacio donde solo hay articulación, ¿no? Más bien son como un reborde, por decirlo de alguna manera, no son como un plato, son más bien como un reborde. Estos tienen sus ligamentos propios, los ligamentos del menisco, que bueno, no son importantes en este caso, son muy, muy, muy pequeños, ¿no? Si te fijas, por aquí tenemos los ligamentos cruzados, el anterior, perdón, y el posterior. Bueno, la irrigación es algo relativamente sencillo. Tenemos una descendente lateral que se transforma en circunfleja, o sea, va a rodear a la parte inferior del fémur, la poplitea, y pues básicamente de ahí se convierten en arteria tibial recurrente, porque continúa hasta la tibia, y sobre todo la inferior, que vendría a ser la arteria tibial. Hacia abajo, seguimos con la arteria anterior tibial, y pues se dirige hacia abajo. En la parte posterior es donde tenemos más estructuras. Tenemos directamente lo que vendría a ser la arteria poplitea, que pasa por el hueco popliteo atrás de los cóndilos del fémur, y estas tienen dos arterias superiores laterales de la rodilla, o genicular, se llama la rodilla, porque es una, no sé si han oído el término cuando el paciente tiene dolor de rodilla, es gonalgia, pues, por eso se llama arteria gonicular. La poplitea se dirige hacia abajo hasta la inferior lateral genicular y de la anterior, más bien la lateral y la medial, no anterior. Y pues bueno, una arteria tibial anterior que es una saliente que proviene de la arteria poplitea. Se hace más delgada, hay una rama que se convierte en arteria tibial anterior, pues que le va a dar toda la vuelta y se va a dirigir hacia abajo. Básicamente la irrigación es relativamente importante, la arteria poplitea. Esta arteria, cuando existe alguna lesión como fractura, puede llegar a seccionarse y generar problemas. Las demás arterias o son muy pequeñas o están más introducidas dentro del músculo y no corren tanto riesgo. Entonces, la arteria poplitea, al tener tanta flexión y extensión, también tiende a tener problemas de embólisis, por ejemplo, por cirugía o por propia enfermedad aterosclerótica del paciente, porque como en general está flexionada, por ejemplo, cuando estamos sentados, pues es una de las arterias que aumenta su calibre para evitar este tipo de cosas. Entonces, existen algunas patologías o problemas, como por ejemplo el quiste de Baker, que es una lesión en la bursa sinovial de la rodilla, puede llegar a desplazar o incluso a comprimir esta arteria, produciendo insuficiencia arterial. ¿Perdón? Pues por eso es importante que conozcamos dónde están estas arterias.
En tanto a la inervación, lo más importante es el nervio ciático, el nervio de la fíbula, el nervio del peroné, eh, el nervio del músculo sural y el tibial. Básicamente son estos tres nervios. El más importante es el ciático, que proviene directamente desde la parte de la alga, básicamente de la salida de la caudequina, y va a depender hasta, o va a dirigirse hacia abajo hasta convertirse en el nervio de la fíbula profunda. Estos nervios son importantes en el mismo sentido que la parte anterior, cuando existe, por ejemplo, un quiste de Baker o un derrame articular importante, estos músculos o estos nervios se pueden desplazar y causar sintomatología. Entonces, es por eso muy importante que conozcan cuáles son y dónde se localizan. Ya para terminar, como les mencionaba, si se dieron cuenta estas articulaciones o esta articulación en particular, es importante resaltar que la rodilla es una de las estructuras más complejas para su estudio. No en el aspecto de que tenga una forma muy difícil de estudiar, no, más bien en el aspecto de que tiene tantas partes móviles y tantas partes que se interconectan y tantas partes que se ayudan entre ellas, que cuando una disfunciona o cuando una no tiene una funcionalidad del todo adecuada, puede tender a tener problemas esta parte del cuerpo. Por tanto, es muy importante que cuando hablemos de los protocolos, veamos las diferentes estructuras de la rodilla o los diferentes cambios que pueden tener como consecuencia de alguna lesión, por ejemplo, que tiendan o que lleguen a hacer que la estructura no funcione de una manera. Bueno, de mi parte esto es todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela llegar para poderla responder a la brevedad. Vamos a subir estas dos clases a la plataforma, lo vamos a poner en YouTube para que puedan consultarnos cuando sea conveniente. No olviden dejar algún comentario, suscribirse a la página de YouTube para que podamos seguir haciendo videos de este. Que tengan buena tarde, nos vemos en la próxima clase.